Nunca pensé que un día mi propia sangre sería quien me vería como un estorbo, no como una madre, no como una mujer que dio la vida, sino como un mueble viejo que ya no combina con la decoración de su nueva casa perfecta. Me encerraron en una habitación oscura, sin comida, sin agua, sin dignidad, días enteros sin escuchar una voz, sin ver la luz del sol, como un animal al que se le castiga por existir. Y mi pecado, decir la verdad, señalar lo que nadie quería ver. En esta historia, no hay villanos con máscaras, hay sonrisas falsas, abrazos que esconden cuchillos, y una nuera que transformó a mi hijo en un extraño. Si alguna vez pensaste que el amor de una madre era incondicional, prepárate, porque lo que viví no fue una prueba de amor, fue una condena por amar demasiado. Me llamo Magdalena, tengo 72 años y toda mi vida la entregué con las manos abiertas. Fui madre soltera, trabajadora incansable, cocinera de madrugada y costurera hasta que los dedos se me hinchaban. Crié a mi hijo sola, con el corazón desgarrado pero firme, porque creí que algún día él me vería como su heroína. Le di todo, mi juventud, mis ahorros, mi salud, y cuando él creció y tuvo su propia familia, pensé que era hora de descansar, pero me equivoqué. Ese descanso que tanto anhelé se convirtió en una pesadilla silenciosa, una celda sin barrotes visibles, construida con indiferencia, egoísmo y manipulación. Todo comenzó con pequeñas señales, miradas esquivas, silencios incómodos, decisiones que se tomaban sin mí, y luego vino ella, Marlene, mi nuera, una mujer elegante, educada, pero con un corazón más frío que el mármol. Desde que entró en nuestras vidas, supe que algo cambiaría. No imaginé que ese cambio sería mi desaparición del mundo que ayudé a construir. Esta es mi historia, y aunque duela, necesito contarla, porque quizá, allá afuera, haya otra madre como yo, encerrada en el silencio, esperando ser escuchada. Nunca me imaginé temiendo el sonido de una cerradura, pero aquella tarde, cuando escuché el clic metálico de la puerta cerrándose por fuera, supe que algo dentro de mí también se cerró para siempre. El cuarto era pequeño, apenas con una cama vieja, una lámpara fundida y una ventana sellada con clavos. Marlene, con esa sonrisa que parecía cortada con navaja, dijo: «Descansa, suegra, aquí estarás más tranquila». Yo intenté reírme. Pensé que era una broma de mal gusto, una de tantas, pero cuando escuché el motor del coche alejarse y el silencio cubrir la casa como un sudario, entendí que no era una broma, era un castigo, por ser quien soy, por decir lo que vi, por no quedarme callada. Todo comenzó meses antes, cuando noté que algo había cambiado en el ambiente. Mi hijo, Andrés, había sido criado en la escasez, pero con amor. Lo enseñé a ganarse todo con esfuerzo, a nunca avergonzarse de sus raíces. Pero desde que se casó con Marlene, comenzó a alejarse. Al principio eran pequeñas cosas, ya no me llamaba mamá, sino Magda. No me pedía consejos, solo me informaba. Evitaba el contacto físico, como si tocarme lo ensuciara. Y luego llegaron los comentarios de ella: «Tu madre necesita ayuda profesional. Ya está vieja, no razona bien, le hace mal estar tanto con los niños». Era un goteo constante, una lluvia fina que, sin que yo lo notara, terminó por ahogar el vínculo más sagrado que pensé tener, el de madre e hijo. Una mañana, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Estaban en la cocina, pensando que yo dormía. Marlene le decía a Andrés: «No podemos seguir con ella aquí, sus cuentos arruinan todo. Si vuelve a hablar sobre lo que vio en la cuenta, podríamos tener problemas. Hay que encerrarla unos días, hasta que firme esos papeles. Después, vemos qué hacemos». Mi corazón se congeló. ¿Papeles? ¿Encerrarme? Corrí a mi cuarto sin hacer ruido, el estómago revuelto, la mente en un torbellino.
Recordé aquel día en que fui al banco y el gerente me preguntó si estaba segura de cerrar la cuenta que llevaba décadas abierta. Yo no sabía de qué hablaba, nunca autoricé nada, y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Marlene, las claves, las firmas falsas, me estaban robando, y ahora, querían silenciarme. Lo que vino después fue rápido. Me llevaron a una visita a una casa en las afueras, que según ellos habían alquilado para descansar. Me dieron una sopa fría, un té sin azúcar, y luego, la puerta se cerró. Pasé las primeras horas golpeando, gritando, llorando, pero nadie respondió, solo el eco de mi propia voz me hacía compañía. Entonces entendí que gritar era inútil. Empecé a guardar energía, a observar, a recordar, porque si salía de allí, y yo sabía que saldría, contaría todo, lo documentaría, lo enfrentaría, y más aún, lo vencería. Pero en ese momento, solo tenía mi memoria, mi fe, y el sonido de mis pensamientos, que se repetían como un mantra: no estás loca, no estás sola, esto no es el final. Si tú has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo, no te vayas, quédate conmigo, porque esta historia no es solo mía, es también de muchas mujeres que han sido silenciadas, anuladas, encerradas sin barrotes pero con miedo. Si alguna vez has sentido que te quitaron la voz, comenta abajo: yo sí escucho a mi madre. Tal vez juntas podamos abrir puertas que otros intentaron sellar para siempre. Y justo cuando pensaba que la oscuridad me había tragado por completo, escuché un susurro del otro lado de la pared, una voz infantil, temblorosa, que decía mi nombre. No podía creerlo. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Era posible que alguien más supiera la verdad? Y entonces, una pequeña esperanza comenzó a crecer entre las sombras. La voz al otro lado de la pared era suave, como el aleteo de un colibrí. Apenas se escuchaba, pero tenía una pureza que solo un niño podría tener. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Abuela, ¿estás ahí? Esa palabra, abuela, fue como una luz encendiéndose en la oscuridad. Era mi nieto menor, Emiliano. Tenía solo 8 años, y era el único en la familia que siempre me miraba con ojos limpios, sin juicio, sin distancia. ¿Dónde estás, mi amor?, le pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Estoy en el pasillo. Escuché a papá decir que no debías salir, pero yo no quiero que estés sola. Quise llorar, pero no podía mostrarle miedo. Estoy bien, cielo. ¿Puedes hacerme un favor? Él respondió que sí, sin dudar, y ese fue el momento en que decidí que, pase lo que pase, tenía que salir de allí. Por él, le pedí que buscara mi celular, que sabía que había quedado en el bolso en el auto. Le expliqué cómo abrirlo, cómo grabar. Le enseñé a través de la pared, con paciencia, con amor. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí revivía. Volvía a ser madre, volvía a ser guía. Emiliano logró grabar mi voz contando lo que estaba pasando, describiendo la habitación, la comida que no llegaba, las horas de encierro. Le pedí que no se lo mostrara a nadie de la casa, que lo guardara, que algún día, cuando fuera grande, lo usara para contar mi verdad, y me prometió que lo haría. Aquella noche dormí mejor. No porque tuviera menos hambre o porque el miedo se hubiera ido, sino porque sabía que había una semilla de verdad plantada, y una semilla, con el tiempo, siempre rompe la tierra. Pasaron 3 días sin que nadie me hablara, solo el sonido de los pasos de Emiliano al otro lado, dejando trozos de pan o botellas de agua por una rendija. Él era mi ángel, mi conexión con el mundo exterior, pero el silencio de los adultos era ensordecedor. Yo sabía que Marlene había convencido a Andrés de que yo estaba perdiendo la razón. Lo había hecho también, con tanto veneno sutil, que él ya no veía a su madre, sino a una carga, a una vergüenza. Me preguntaba a diario, ¿en qué momento lo perdí? ¿Fue cuando dejé de poner límites? ¿Cuándo cedí mi casa, mis cuentas,
mi espacio por él, o fue el día que dejé de mirarme al espejo y solo me dediqué a mirarlo a él? La maternidad me consumió entera, y él solo se quedó con lo que quedaba. El cuarto comenzó a oler a encierro, a humedad, a desesperanza. Me recordaba a las historias que mi abuela contaba sobre mujeres encerradas por histeria. Me sentí parte de una cadena de silencios heredados. Mujeres que amaron demasiado y por eso fueron silenciadas. Mujeres que vieron demasiado y por eso fueron anuladas. Pero no iba a permitir ser otro eslabón roto. Decidí escribir con lo poco que tenía, una uña rota, un trozo de cartón, y la fe de que un día alguien leería mi historia. En la pared, comencé a escribir fechas, pensamientos, nombres. Cada palabra era una resistencia, cada trazo, un grito contenido, y mientras escribía, juré que si lograba salir de allí, no guardaría rencor, pero tampoco silencio. Fue entonces cuando, al amanecer del cuarto día, escuché una puerta abrirse con fuerza, gritos, pasos acelerados, y una voz que no reconocía, pero que gritaba mi nombre. No era Emiliano, no era Andrés, era alguien más. ¿Quién había venido? ¿Qué había descubierto? Y más importante aún, ¿llegaba para salvarme o para enterrarme más hondo? El sonido de los pasos era urgente, como si cada pisada golpeara la madera con intención. Yo estaba sentada en el suelo, la espalda contra la pared, los ojos abiertos de par en par. Magdalena, ¿está usted ahí? Esa voz no era familiar, pero tenía firmeza. Me levanté con dificultad y respondí, sí, aquí estoy. Escuché llaves, forcejeos, murmullos tensos. Después de unos segundos que parecieron siglos, la puerta se abrió. La luz del pasillo me cegó, pero pude distinguir la silueta de una mujer joven, con un uniforme azul marino y una expresión entre incredulidad y rabia. Soy trabajadora social. Recibimos un video de un niño. Mi corazón dio un vuelco. Emiliano, Dios mío. Emiliano lo había hecho. Me sacaron de ese cuarto como si yo fuera una sobreviviente de una guerra silenciosa. La mujer me ayudó a caminar mientras otra persona, un hombre con chaleco de seguridad, fotografiaba la habitación. Usted no debería estar aquí. Esto es ilegal. Yo no sabía si llorar, gritar o simplemente abrazar a alguien. Lo único que dije fue, mi nieto, ¿dónde está? Me explicaron que Emiliano había mostrado el video a su maestra, quien inmediatamente lo reportó a las autoridades escolares. Esa cadena de valentía infantil desató un torbellino que ni Marlene pudo controlar. Las mentiras se desmoronaban, las máscaras comenzaban a caer, pero yo aún no estaba libre, porque la libertad real no es solo abrir una puerta, sino sanar lo que dejaron los barrotes. Me llevaron a un hospital para revisar mi estado. Había perdido peso, tenía deshidratación leve, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Mientras me hacían preguntas, yo ya tejía un plan. No quería venganza, pero sí justicia. La asistente social me explicó que debíamos denunciar, pero que probablemente mi hijo y su esposa intentarían negar todo. Necesitamos pruebas, me dijo, y yo las tenía, las marcas en mi cuerpo, el video, las conversaciones que recordaba palabra por palabra, y lo más importante, mi voz, mi historia. Aquella noche, mientras descansaba en una camilla limpia, escribí en un papel arrugado, la verdad no necesita adornos, solo necesita salir a la luz. Me juré no callar nunca más. En los días siguientes, comenzaron las visitas. Primero, una psicóloga que me trató como si yo fuera una sobreviviente de abuso, no solo físico, sino emocional. Luego, abogados, defensores de derechos de los ancianos, incluso una reportera local que quería contar mi historia. Y en medio de todo eso, Andrés vino solo, sin Marlene, con la cara pálida, los ojos hinchados. Mamá, yo no sabía que era tan grave. Lo miré largo rato. Era mi hijo. Sí. Pero también era el hombre que permitió que me encerraran, que creyó las mentiras,
que se olvidó de quien lo trajo al mundo. No digas nada, le dije. Ahora me toca a mí hablar. Y le di la espalda. Ese fue uno de los actos más dolorosos y más necesarios de toda mi vida. Lo que no sabía era que Marlene no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. En cuanto se enteró de que yo estaba fuera, comenzó a moverse en la sombra. Llamadas, amenazas veladas, intentos de manipular a Emiliano. Y entonces supe que esta batalla no había terminado, apenas comenzaba. ¿Qué era capaz de hacer una mujer que ya había demostrado que no le temblaba la mano para encerrar a una anciana indefensa? Marlene se presentó en la sala de espera del hospital como si nada hubiera pasado. Llevaba un conjunto blanco, el cabello perfectamente peinado y esa sonrisa suya, pulida como una joya falsa. «Vengo a ver a mi suegra», dijo, como si fuera una visita de cortesía. Yo la observé desde mi camilla, a través de la cortina entreabierta. El personal médico se mostró desconfiado, pero no podían negarle la entrada sin una orden. Cuando cruzó la puerta, su perfume empalagoso llenó el aire. «Magdalena, qué mal te ves. ¿Te hicieron daño aquí?». Me miró con ojos falsamente preocupados, pero yo reconocí la tensión en su mandíbula, la rigidez de sus dedos. Era una serpiente disfrazada de enfermera. No respondí, solo la observé. «Andrés está destrozado», continuó. Todo esto se salió de control. Eso sí era cierto, se le escapó el control, y ahora estaba desesperada por recuperarlo. Intentó convencerme con dulzura venenosa. «Podríamos olvidar todo esto, ¿sabes? Tú podrías volver a casa, con ciertas condiciones. Claro, nada de acusaciones, nada de grabaciones. Te tratamos con cariño, ¿no?». Me estremecí. Esa mujer hablaba como si me hubiera dado un regalo en lugar de encerrarme. «Y Emiliano, él es un niño, no entiende lo que hace. ¿Qué tal si dejas que yo me encargue de él?». Ahí supe que el peligro no era solo para mí. Marlene quería aislarme de Emiliano, borrarme de su vida, moldear la historia a su antojo. Me incorporé con dificultad y, con la voz más firme que encontré, le dije: «Si vuelves a acercarte a ese niño, voy a gritar tan fuerte que el mundo entero te escuchará». Ella me miró con furia. Por primera vez, la máscara se rompió. «Te arrepentirás», murmuró, y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume y veneno. No pasó mucho para que empezaran los rumores. En redes sociales, comenzaron a circular publicaciones insinuando que yo tenía problemas mentales, que había sido internada por confusión senil y que mi familia estaba haciendo todo lo posible por protegerme. Marlene tenía contactos, sabía moverse en esos círculos de apariencias. El daño era sutil, pero letal. Amigos comenzaron a preguntarme si todo estaba bien. Vecinos dejaban de saludar. Incluso en el hospital, algunas enfermeras me miraban con una mezcla de lástima y duda. Pero yo no estaba sola. La trabajadora social que me rescató comenzó a reunir pruebas, testimonios, registros médicos. El abogado del Centro de Defensa de los Ancianos me visitaba a diario, y Emiliano, él me enviaba dibujos por correo. En uno, dibujó una jaula abierta y una señora con alas saliendo de ella. «Eres libre, abuela», decía el papel. Lo guardé en el pecho como un talismán. Sabía que no bastaba con denunciar. Necesitaba contar mi historia de otra forma, así que acepté la propuesta de la periodista local. Le conté todo, desde el principio. No me guardé nada. Hablamos durante horas. Grabó mi voz. Tomó fotos de mis manos, de las marcas en mi piel, de los escritos en el cartón que había usado como diario. Y cuando el reportaje salió, algo cambió. Mujeres comenzaron a escribirme, señoras mayores, madres, abuelas, todas con historias de abandono, de abuso, de silencio. Algunas me llamaban valiente. Yo no me sentía valiente, solo estaba harta, cansada de callar, y aunque la exposición trajo más amenazas anónimas y llamadas extrañas a altas horas, también trajo luz, y en la oscuridad en la que había vivido,
un rayo de luz valía más que 1000 palabras, pero no contaba con lo que sucedió después. Un día, al regresar del hospital a la casa de resguardo donde me alojaban, encontré la puerta entreabierta. Adentro, todo estaba revuelto. Papeles, medicamentos, incluso los dibujos de Emiliano, desparramados en el suelo, y sobre la mesa, una nota escrita a mano: esto no ha terminado, no te metas con lo que no entiendes. No tenía firma, pero no la necesitaba. Yo ya conocía bien esa caligrafía, y ese veneno. Me quedé paralizada frente a aquella nota. No era solo una amenaza, era un mensaje claro. No debía seguir hablando, pero ya era tarde para eso. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. La casa estaba revuelta, pero no faltaba nada de valor, solo los papeles, mis notas, algunos medicamentos, y los dibujos de Emiliano. Aquello era personal, no buscaban robarme, sino asustarme. Me senté en el suelo y recogí con cuidado cada hoja, como si fuesen pétalos arrancados de mi memoria. Respiré hondo y me obligué a no llorar. Ya no era la mujer débil que encerraron, ahora era una testigo, una voz que incomodaba, y sabía que el precio por hablar era alto. Pero callar me habría costado el alma. Esa misma tarde, la policía tomó huellas, fotos y levantó un acta, pero no tenían pruebas suficientes para culpar directamente a Marlene. Pudo haber sido cualquiera, dijeron, pero yo sabía, esa letra, ese tono, la forma en que sabía exactamente qué documentos tocar. No era una suposición, era certeza. Aún así, legalmente no bastaba. Me ofrecieron mudarme a otro lugar por seguridad, pero me negué. No voy a huir, dije, esta vez, no. Me instalaron cámaras, alarmas, y la trabajadora social me visitaba a diario. Era joven, pero firme. Se llamaba Laura, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. Me hablaba como igual, me preguntaba, no ordenaba, y poco a poco, me ayudó a reconstruir los días perdidos, a organizar mi caso, a encontrar mi voz entre los escombros del miedo. Con su ayuda, logré recuperar algunos documentos bancarios, y lo que encontré me heló la sangre. Meses antes de encerrarme, Andrés había transferido grandes sumas desde mi cuenta a una empresa a nombre de Marlene, todo sin mi consentimiento. Falsificaron mi firma, usaron mi número fiscal, y crearon un documento de cesión de bienes que yo jamás vi. Eso explicaba muchas cosas: el apuro, el encierro, el silencio. Marlene no solo quería callarme, quería borrarme legalmente, convertirme en una sombra, en una vieja sin historia ni propiedad. Pero yo tenía pruebas ahora. Y más que eso, tenía una verdad ardiente en el pecho que no podía ignorar. Cada centavo que me quitaron, cada minuto en esa habitación, lo iba a pelear, no por venganza, por justicia. La periodista que había publicado mi historia me llamó emocionada. Su reportaje se había viralizado. Estaciones nacionales querían entrevistarme. Algunas revistas femeninas comenzaron a llamarme la abuela que rompió el silencio. Me sentía abrumada, pero también poderosa. Por primera vez en años, tenía una audiencia, gente que me creía, que me escuchaba. Incluso recibí cartas de jóvenes que me decían que, gracias a mi historia, decidieron hablar con sus propias abuelas. Había despertado algo que iba más allá de mi dolor, una conciencia dormida, y eso me dio fuerza para lo que venía: el juicio. Andrés y Marlene serían citados por falsificación, abuso de confianza y violencia psicológica. Yo sería la principal testigo. Pero más que testigo, era la víctima, y también la sobreviviente. Días antes de la primera audiencia, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto: Emiliano, en el asiento trasero de un coche, llorando, y una nota: los niños también pagan las decisiones de los adultos. Mi piel se erizó. Era una amenaza directa, no hacia mí, hacia él. ¿Hasta dónde era capaz de llegar Marlene para mantener su versión de los hechos?
¿Qué más podía perder si ya habían tocado lo más sagrado para mí? Sostuve esa fotografía entre mis manos como si me quemara. El rostro de Emiliano, empañado por las lágrimas, me miraba desde el papel con una súplica silenciosa. Esa amenaza no era solo un intento de detenerme, era un mensaje calculado para quebrarme, porque si había algo en este mundo que aún me ataba a la vida, era él, mi nieto, mi pequeño faro. Me levanté del sofá, fui directo a la cocina, y me serví un vaso de agua con las manos temblorosas. Laura llegó minutos después y me encontró así, descompuesta, pero de pie. Le mostré la nota, no dije una palabra. Ella entendió, llamó a la policía, presentamos otra denuncia, pero yo sabía que el sistema tenía límites. Las amenazas veladas se escurren por las grietas legales como agua entre los dedos. A pesar del miedo, me presenté a la audiencia. Iba vestida con un traje gris que tenía guardado desde el bautizo de Emiliano. Me miré al espejo y me sexta entera, digna, sin una sola grieta visible. Entré a la sala con paso firme. Al otro lado, Andrés y Marlene, sentados juntos, como si nada hubiera pasado. Él no me miraba a los ojos. Ella, en cambio, sostenía su mirada como quien observa una pintura vieja que ya no le dice nada. El juez pidió silencio. Declaré con voz firme, clara, con la verdad en cada palabra. Mostré documentos, las transferencias, el video de Emiliano, las fotos del cuarto donde me encerraron. El abogado de ellos intentó desestimar mis palabras, insinuó que mi edad podía haberme hecho imaginar cosas, pero cometió un error. Me preguntó si recordaba con exactitud las fechas, y yo las tenía grabadas en la piel. Durante el receso, vi cómo Marlene discutía con Andrés en voz baja. Parecía molesta, él se mostraba confundido, incómodo. Algo se quebraba ahí, delante de mí. Tal vez una alianza construida sobre mentiras empezaba a colapsar. Cuando regresamos a la sala, se llamó a testigos. Una vecina declaró haber visto a Emiliano salir varias veces de la casa rumbo al buzón, dejando sobres. La maestra confirmó que fue él quien mostró el video. Y, finalmente, Laura, mi trabajadora social, presentó el expediente completo del caso. El juez ordenó una segunda audiencia, pero al salir del tribunal, sentí algo diferente. Por primera vez desde que todo empezó, no era yo quien temía, eran ellos. La verdad empezaba a tener peso, y con cada palabra, cada documento, Marlene perdía el control que tanto había defendido. Esa noche, recibí una llamada anónima. Era una mujer. La voz temblaba. Señora Magdalena, yo trabajé para la empresa de Marlene. Falsificaron su firma. Yo la vi. Me obligaron. Mi piel se erizó. Le pedí que se identificara, que testificara. Tengo miedo, dijo. Pero estoy cansada de ver cómo destruyen a la gente. Me prometió que se presentaría si era citada. Colgamos. Sentí que una ficha más caía en su lugar. El castillo de cartas se tambaleaba, y yo, la pieza que intentaron sacar del tablero, estaba de regreso. No era una venganza lo que me movía, era la necesidad de que nadie más pasara por lo que yo viví, que ninguna madre, ninguna abuela, fuera tratada como una molestia, como un mueble viejo que se puede encerrar y olvidar. Pero lo que descubrí al día siguiente me dejó sin aliento. Revisando el buzón, encontré una carta sin remitente. Dentro, una copia de un testamento, firmado por mí, hacía 2 meses. En él, dejaba todo a Andrés, mi casa, mis cuentas, incluso una propiedad en Puebla que ni recordaba tener registrada. Solo había un problema, ese testamento era falso, y yo no recordaba haberlo firmado jamás. El supuesto testamento era una obra maestra de falsificación. Tenía mi nombre, mi firma, incluso detalles personales que solo alguien muy cercano podría conocer, pero había errores, fechas alteradas, letras que no coincidían con mi caligrafía, un lenguaje que jamás usaría. Lo llevé directamente al abogado.
Lo analizó con detenimiento y confirmó mis sospechas. Esto es falso, doña Magdalena, sin duda alguna. Respiré hondo. ¿Y si lo usan en mi contra?, pregunté. Él negó con la cabeza. Ahora que lo tenemos, lo usaremos a nuestro favor. Es prueba de intento de fraude. Era una pequeña victoria en medio de una guerra agotadora, pero aún me dolía la raíz del asunto, que mi hijo, aquel niño al que le cantaba para dormir, al que enseñé a caminar, se prestara para algo así. No podía entender cómo la sangre se enfría al punto de traicionar a quien te dio la vida. Laura me sugirió grabar un testimonio completo en video, no solo para el juicio, dijo, sino para ti, para dejar tu verdad, con tus palabras, tu rostro. Acepté. Me senté frente a una cámara sencilla, con luz natural, y conté todo, desde la infancia de Andrés, su adolescencia difícil, mi sacrificio para que estudiara, y cómo todo cambió cuando conoció a Marlene. Hablé de la primera vez que ella me humilló en público, de cómo me hacía sentir invisible, de las conversaciones que oí por accidente. Mientras hablaba, no lloré, ya no me quedaban lágrimas, solo una fuerza serena, como la que tienen las raíces antiguas. Ese video fue entregado al juez como prueba adicional, pero también se subió, con mi permiso, a la página del Centro de Apoyo a Víctimas. En cuestión de días, miles de personas lo vieron, y los comentarios eran como abrazos que llegaban de lejos. Una mujer de Monterrey escribió: "Gracias por hablar, a mí también me encerraron". Otra, desde Miami, decía: "Usted me dio el valor para denunciar a mis hijos". Y una joven desde Puebla: "Mi abuela murió sin contar su historia, usted me la recordó". Leí cada mensaje con un nudo en la garganta. No estaba sola, nunca lo estuve, solo necesitaba hablar para descubrir a las otras voces que, como la mía, habían sido silenciadas. Pero ese eco colectivo también incomodó a quienes querían mantener el secreto. Marlene intensificó su campaña, filtró conversaciones privadas, sacó fotos mías de años atrás, me llamó inestable en medios locales. Pero ya no me afectaba igual, porque ahora, cuando alguien dudaba de mí, cientos respondían. No estaba defendiendo solo mi dignidad, estaba defendiendo a todas. La segunda audiencia fue mucho más tensa. Marlene presentó un contrademanda por difamación. Dijo que yo la había expuesto públicamente, que había causado daño a su reputación. El juez la escuchó, impasible. Yo también hablé, con pruebas, con fechas, con grabaciones. La trabajadora de la empresa que me había llamado anónimamente, se presentó, con lágrimas, confesó todo. Dijo que temía perder su empleo, pero que no podía seguir siendo cómplice. Y en ese momento, Marlene perdió el control, gritó, la llamó traidora, intentó interrumpir al juez. Fue retirada de la sala. Yo me quedé sentada, en silencio, mirando a Andrés, que no decía una sola palabra, ni me defendía ni la defendía, solo bajaba la cabeza, y entonces entendí, él ya no sabía quién era. Esa noche, soñé con mi madre, la vi en una cocina antigua, batiendo chocolate, sonriendo. Me decía, las raíces profundas no temen al viento. Me desperté con una certeza, lo peor había pasado, pero aún quedaban heridas por cerrar. Y entre esas heridas, una muy profunda, la de aceptar que a veces, el enemigo no es solo quien nos hace daño, sino quien nos abandona mientras otros lo hacen. Después de aquella audiencia, me pidieron que descansara unos días. El desgaste emocional era inmenso y mi cuerpo empezaba a resentirlo, pero yo no quería parar. Sentía que si me detenía, todo lo que había construido con tanto esfuerzo se podía desmoronar. Laura insistió: Magdalena, si no te cuidas, ellos ganan. Así que acepté unos días de reposo en una casa de descanso que ofrecía el Centro de Apoyo. Era un lugar sencillo, con jardín, libros, silencio, y lo más importante, seguridad. Ahí, entre flores y bancos de madera, comencé a escribir de nuevo, no sobre lo que había pasado,
sino sobre lo que aprendí. Escribí cartas para mí misma, para la mujer que fui, para la que permitía que la despreciaran, y, sobre todo, para la que hoy se levantaba con dignidad. Una tarde, mientras me tomaba un té de manzanilla, llegó una visita inesperada. Era Emiliano. Venía acompañado de una mujer joven que no conocía, una trabajadora del DIF que coordinaba visitas supervisadas. Apenas lo vi, se me hizo un nudo en el pecho. Él corrió hacia mí, me abrazó con fuerza, y me susurró al oído: «Te extrañé, abuela». Cerré los ojos y lo abracé como si quisiera protegerlo del mundo entero. Pasamos una hora hablando de cosas simples, su escuela, sus dibujos, el libro que estaba leyendo, pero en sus ojos había algo nuevo, un entendimiento que no corresponde a su edad. «Papá ya no me deja ir al cuarto de mamá», dijo de pronto. Me quedé en silencio. Dice que ella está enojada con todos. Sentí el frío recorrerme. Marlene estaba perdiendo poder, y eso la volvía más peligrosa. Los días siguientes fueron más tranquilos. Me concentré en mi salud, en leer, en caminar por el jardín, pero cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente todo lo que aún faltaba por resolver. El juicio aún no terminaba. Faltaba una última audiencia. El juez decidiría si Andrés y Marlene enfrentarían cargos formales. También se revisaría el testamento falso, y aunque teníamos pruebas, yo sabía que todo podía cambiar en un instante. Una palabra mal dicha, un testigo que se echara para atrás, un tecnicismo legal, pero ya no me consumía la ansiedad. Había aprendido a soltar el control, a confiar, no en el sistema, sino en mí, en la verdad que llevaba dentro, porque me habían intentado silenciar, encerrar, desaparecer, y aquí estaba, viva, hablando, escribiendo, resistiendo. Durante una entrevista con una psicóloga del centro, me preguntó: «¿Qué harías si tu hijo te pidiera perdón?». Me quedé pensando, no porque no supiera la respuesta, sino porque era una pregunta que no me hacía desde hacía mucho. «Lo escucharía», dije, «pero no me callaría, porque una madre puede perdonar, pero no olvidar, y el olvido es el terreno fértil para la repetición. Si yo olvidaba lo que Andrés permitió, corría el riesgo de que Emiliano viviera lo mismo. No quería eso, no podía permitirlo. Tal vez nunca volveríamos a ser una familia, tal vez el lazo entre madre e hijo estaba irremediablemente roto. Pero lo que sí podía hacer era asegurarme de que ese dolor no fuera en vano, que mi historia sirviera para abrir los ojos de otros. La mañana antes de la audiencia final, recibí una carta más. No tenía amenaza, ni insultos, solo una frase escrita con una caligrafía familiar: «Perdóname, mamá». No supe cómo detenerla. No venía firmada, pero no hacía falta. Reconocí la letra. Andrés. Por primera vez en meses, sentí que algo se quebraba por dentro, no de dolor, sino de reconocimiento. Él también había sido víctima, de una manera distinta, pero ¿era eso suficiente para reparar todo lo que dejó romper? La audiencia final llegó como una tormenta anunciada. Desde temprano, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la ciudad entera presintiera lo que estaba por suceder. Me vestí con el mismo traje gris, ahora acompañado por un broche antiguo que había pertenecido a mi madre. «Para protegerte», solía decir ella. Laura me esperó en la entrada del tribunal, y juntas cruzamos esas puertas con el paso firme de quienes no deben nada. Al entrar en la sala, vi a Andrés solo. Marlene no estaba. El juez preguntó por su ausencia. El abogado respondió que había presentado un informe médico. Crisis nerviosa. Una parte de mí se preguntó si era real, pero otra sabía que era una estrategia. Ella no se enfrentaría a la verdad cara a cara. No tenía el valor. El juez repasó el expediente completo. Documentos bancarios, grabaciones, declaraciones, informes médicos y psicológicos. Luego me pidió que hablara por última vez. Me puse de pie, miré a Andrés, y hablé, no con rencor,
sino con la fuerza que solo el dolor procesado puede otorgar. No estoy aquí por venganza, estoy aquí porque me negaron lo más básico: respeto. Me encerraron, me humillaron, me silenciaron, pero sobreviví. Y estoy aquí para asegurarme de que ninguna otra mujer, ninguna otra madre, tenga que pasar por esto en silencio. La sala estaba en silencio absoluto, incluso el juez parecía contener el aliento. Cuando terminé, me senté sin mirar atrás. Ya no necesitaba validar nada, ya había dicho todo. Andrés pidió la palabra, se levantó, con la voz temblorosa. Yo no supe cómo detener todo. Al principio pensé que mamá exageraba, que eran cosas de su edad. Pero luego, me di cuenta de que me había alejado tanto, que ya no podía ver la verdad. Y cuando quise hacer algo, ya era tarde. No tengo excusas. Solo puedo decir que me duele, y que si ella alguna vez me perdona, será por su corazón, no por mis méritos. Hubo un murmullo en la sala. Yo lo escuché sin mover un músculo, porque aunque sus palabras eran sinceras, el daño estaba hecho, y el perdón, aunque posible, no borra la memoria, solo la pacifica. El juez se retiró a deliberar. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Cuando regresó, leyó el veredicto. Marlene enfrentaría cargos por falsificación de documentos, fraude, abuso psicológico y privación ilegal de libertad. Andrés, aunque no enfrentaría cargos penales, sería investigado por complicidad y negligencia. El testamento falso sería anulado, y todos los bienes regresados a mi nombre. No celebré, no sonreí, solo respiré, hondo, largo, como quien vuelve a habitar su propio cuerpo después de una larga ausencia. A la salida del tribunal, varias mujeres me abrazaron, desconocidas, sobrevivientes, guerreras invisibles, y por primera vez, sentí que mi historia no era solo mía, era un eco que resonaba en muchas otras. Esa misma noche, al regresar a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era una voz suave, masculina. Señora Magdalena, sé que no me conoce, pero tengo algo que podría interesarle. Hay más documentos, más pruebas, y no solo contra Marlene. Me quedé en silencio. ¿Quién es usted?, pregunté. La respuesta fue críptica: solo alguien que también fue usado, y que ya no quiere callar. Antes de que pudiera preguntar más, colgó. Me quedé mirando el teléfono, con una pregunta quemándome por dentro. ¿Qué más había debajo de esta historia que yo aún no sabía? Esa llamada no me dejó dormir. La voz era desconocida, pero lo que dijo resonaba con una extraña familiaridad. ¿Quién más podía estar involucrado? ¿Qué otras verdades estaban enterradas bajo la superficie? Al día siguiente, fui directamente con Laura. Le conté todo. Ella me miró en silencio y tomó nota. Podría ser alguien de la empresa de Marlene, o alguien del banco. ¿Recuerda si había otra persona cercana a ellos en temas financieros? Cerré los ojos y traté de hacer memoria. Una cara me vino a la mente: Mauricio, un viejo amigo de Andrés que había trabajado con él en varias ocasiones. Siempre lo vi como un joven simpático, respetuoso, pero también excesivamente cercano a Marlene. ¿Y si él había ayudado a encubrir las transferencias? ¿Y si ahora, viendo que todo salía a la luz, quería limpiar su nombre? Laura rastreó algunos contactos y confirmó que Mauricio había trabajado como asesor legal en la empresa de Marlene, pero renunció misteriosamente una semana después de mi rescate. Nadie sabía dónde estaba, no tenía redes sociales, su número estaba desconectado. Todo apuntaba a que se había ido del país, hasta que volvió a llamar. Esta vez no colgó. Puedo probar que Marlene no actuó sola, dijo, pero necesito garantías. No quiero ser arrastrado en todo esto. Yo solo firmaba lo que me daban. Le pasé el teléfono a Laura, que coordinó una cita en un lugar público. Mauricio se presentó con gafas oscuras y una carpeta llena de documentos, extractos, correos, contratos. Todo apuntaba a un esquema más grande. Marlene no solo me había estafado a mí,
Había creado un patrón de manipulación con otras personas mayores, usando a familiares como cómplices o títeres. Ese descubrimiento cambió todo. Laura contactó a las autoridades federales. Lo que empezó como un caso personal se transformaba en una investigación más amplia. Había otras Magdalenas, otras historias similares, mujeres olvidadas, padres firmando testamentos sin saberlo, adultos mayores aislados bajo el pretexto de demencia. Me sentí abrumada, pero también motivada. Tal vez todo este dolor tenía un propósito mayor. Tal vez mi voz, que casi fue apagada, ahora tenía la fuerza para alumbrar a otros. Me invitaron a una reunión con funcionarios del Ministerio de Bienestar. Querían escuchar mi testimonio completo, no como víctima, sino como denunciante. Esa palabra pesaba, pero también me honraba. Había pasado de ser una mujer encerrada a una voz que podía cambiar leyes. La reunión fue intensa. Me senté frente a hombres y mujeres que apenas conocía, y conté cada detalle. Hablé de cómo se gana la confianza de una madre, de cómo se traiciona lentamente, de cómo el abuso no siempre deja moretones visibles, pero sí heridas profundas. Les mostré los dibujos de Emiliano, las cartas que recibí de otras víctimas. Al final, uno de ellos, un hombre mayor, me estrechó la mano. Gracias, señora Magdalena, su historia no se va a perder. Salí de esa oficina con una mezcla de tristeza y esperanza. No todo estaba resuelto, pero había una puerta abierta donde antes solo había muros. Caminé por la ciudad ese día como quien recorre un territorio sagrado. Cada paso era una afirmación: sigo aquí, y no me van a callar. Esa noche, Emiliano me llamó. Su voz era bajita, como un secreto. Abuela, escuché a papá hablando por teléfono. Dijo que todo era culpa de mamá, que él solo la siguió por miedo. ¿Eso es verdad? Tragué saliva. ¿Qué le dices a un niño cuando su mundo se desmorona? Mi amor, respondí. A veces las personas hacen cosas malas por miedo, pero lo importante es que tú nunca olvides quién eres. Él guardó silencio, luego dijo: yo quiero vivir contigo. Mi corazón se rompió y se reconstruyó en la misma respiración, pero antes de que pudiera responder, escuché un grito al fondo, una voz furiosa: Marlene, ¿con quién hablas? La línea se cortó, y supe, en lo más hondo, que algo muy grave estaba por suceder. El sonido de ese grito aún retumba en mi cabeza. No dormí esa noche, di vueltas en la cama, repasando cada palabra de Emiliano, cada pausa, cada susurro. Imaginaba su carita asustada, el teléfono cayendo de sus manos, la puerta abriéndose de golpe. Marlene había descubierto que él se comunicaba conmigo. ¿Qué haría ahora? ¿Le prohibiría salir? ¿Le quitaría sus dibujos? ¿Le mentiría? ¿Cómo lo hizo conmigo? A la mañana siguiente, intenté llamarlo, pero el número estaba bloqueado. Llamé a Laura. Le expliqué todo. Ella, sin perder la calma, activó un protocolo de protección infantil. El DIF fue notificado y en menos de 24 horas, Emiliano fue visitado en la escuela. Allí, sin presencia de Marlene ni Andrés, declaró lo que sabía, y por primera vez, su voz también fue escuchada oficialmente. Ese testimonio fue devastador. Emiliano contó cómo su madre hablaba mal de mí, cómo lo obligaba a evitarme, cómo una vez lo encerró en su cuarto por desobedecer. Dijo que escuchó peleas, amenazas, y que su papá ya no hablaba como antes. Las autoridades decidieron intervenir. Se abrió una investigación por violencia psicológica infantil. Andrés, presionado por las consecuencias, aceptó entregar temporalmente la custodia de Emiliano. A mí, sí, a mí, la mujer a la que encerraron, la que habían tratado de borrar. Fui nombrada tutora provisional mientras el proceso avanzaba. Cuando me dieron la noticia, no supe si reír o llorar. Solo abrí los brazos, y cuando Emiliano corrió hacia mí, supe que todo el dolor había valido la pena, porque en ese abrazo estaba mi redención. Los días que siguieron fueron dulces, pero no fáciles. Emiliano cargaba heridas que no se veían,
A veces despertaba en la noche llorando, a veces preguntaba si mamá volvería por él. Yo no tenía todas las respuestas, solo podía ofrecerle algo que nunca le debía haber sido negado, amor incondicional. Jugábamos, le contaba historias de mi infancia, cocinábamos juntos. Poco a poco, su mirada recuperaba brillo, y la mía, también, volvía a sentirme viva, no solo sobreviviente, sino protectora, guardiana de una infancia que aún podía salvarse, pero en medio de esa paz frágil, llegó una carta del abogado de Marlene. Ella exigía recuperar a su hijo, decía que todo era una conspiración, que yo estaba manipulando al niño. Su nivel de cinismo no tenía límites. Pero ahora yo ya no era la mujer indefensa que encerraron, era una madre, y una abuela dispuesta a todo. Mi abogado respondió con contundencia. Se adjuntaron evaluaciones psicológicas, informes escolares, declaraciones de Emiliano. El juez ordenó una evaluación profunda del entorno de Marlene, y entonces salió todo a la luz. No solo había maltrato emocional, había negligencia médica, control excesivo, aislamiento. El juez, visiblemente afectado, ordenó la suspensión completa de la patria potestad mientras durara el proceso penal. Marlene apeló, pero sus argumentos eran débiles. Sus aliados la abandonaban uno a uno. Su red se deshacía, y yo, desde la trinchera del amor verdadero, me mantenía firme, no por odio, no por revancha, por Emiliano, por mí, por todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas locas por decir la verdad. Pero la historia no se cerraría sin una última sombra. Una noche, al volver del parque con Emiliano, noté que la puerta de la casa estaba entreabierta, no forzada, no rota, solo abierta, como si alguien hubiese querido que la encontráramos así. Entré con el corazón acelerado, protegiendo a Emiliano tras de mí. Todo estaba en orden, excepto por una sola cosa, sobre la mesa, un sobre amarillo con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una fotografía, no de Emiliano, no mía, era una imagen antigua, de Marlene, con otro hombre, no era Andrés. Y al reverso, una fecha, y una frase: todo lo que crees saber, no es más que el principio. La fotografía me dejó en estado de shock. No era reciente, podía notarse por el grano de la imagen, por la ropa, por el corte de cabello de Marlene, pero lo que realmente me heló la sangre fue el hombre que la acompañaba. No lo conocía, pero su rostro me resultaba vagamente familiar. En la parte posterior de la foto, junto a la fecha, había una frase escrita con tinta corrida: él fue primero. Tú no eras el objetivo. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenaba de hipótesis, conexiones, posibles verdades ocultas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con Marlene? ¿Qué quería decir que yo no era el objetivo? Y lo más perturbador, ¿cuántas otras vidas había manipulado esa mujer? Al día siguiente, llevé la foto al abogado. Él la escaneó, la amplió, la envió a contactos que podrían identificar al sujeto. Mientras esperábamos respuestas, Laura hizo algo aún más revelador. Buscó registros legales, demandas pasadas, cualquier rastro, y lo encontró. El hombre de la fotografía era Arturo Ledesma, un empresario de la zona que había perdido una demanda por fraude años atrás, justo después de asociarse brevemente con una mujer cuyo nombre no figuraba en los papeles, pero cuya descripción coincidía con Marlene. La conexión era tenue, pero sugerente. Era como si Marlene se hubiera infiltrado en su vida, como lo hizo en la mía, y al final, él hubiera sido arruinado. Me pregunté cuántos más había en su camino, cuántas Magdalenas, cuántos Emilianos, cuántos Arturos. Y me di cuenta, yo era apenas una pieza más de su juego. Decidí enfrentarla, no físicamente, sino desde la verdad. Grabé otro video, esta vez no como testimonio, sino como advertencia. No todos los abusos dejan cicatrices visibles. Algunos se esconden detrás de sonrisas perfectas y palabras dulces, pero eso también es violencia, y debemos hablar de ella.
Hablé de Marlene sin mencionarla directamente, de cómo la manipulación puede disfrazarse de amor, de cómo el silencio puede ser la cárcel más cruel. El video se volvió viral, se compartió entre grupos de apoyo, entre familias, entre personas que nunca habían hablado de lo que vivieron. Me llegaron cientos de mensajes, algunos anónimos, otros firmados con nombres y apellidos. Todos decían lo mismo: gracias. Ahora entiendo lo que me pasó. Ese movimiento creció sin que yo lo buscara. Me invitaron a foros, a entrevistas, a programas sobre derechos de los adultos mayores. Laura me ayudó a estructurar una campaña informativa. Emiliano me acompañaba a algunos eventos, siempre con su libretita de dibujos. Se volvió mi sombra, mi fuerza, mi alegría, pero aún quedaba una herida sin cerrar. Andrés. Él había permanecido en silencio, no había vuelto a buscarme, no preguntaba por Emiliano, parecía haber desaparecido, hasta que un día, sin previo aviso, llegó a la casa. Toqué el timbre, con el rostro cansado, sin defensas. Yo abrí, nos miramos largo rato. ¿Puedo pasar?, dijo. Asentí, lo hice entrar. Se sentó en el sofá donde yo había llorado tantas veces, y empezó a hablar. Ella me manipuló desde el principio, me hizo creer que necesitaba protegerla de ti, que tú estabas perdiendo la cabeza, que si no actuábamos rápido, todo lo que habías construido se iría a la basura. Yo la amaba, o creía que la amaba, pero lo que sentía era otra cosa: miedo. Ella controlaba todo, hasta mis pensamientos. Lo escuché sin interrumpir. Tenía los ojos vidriosos. Sé que no merezco tu perdón, pero no vine a pedirlo. Vine a decirte que estoy dispuesto a testificar, a contar todo, a hacer lo que sea necesario para que Emiliano esté a salvo. Me quedé en silencio. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así, y ahora que lo tenía frente a mí, no sabía qué sentir. Pero antes de que pudiera responder, Emiliano bajó las escaleras, lo vio, y corrió a esconderse detrás de mí. La reacción de Emiliano fue como una puñalada lenta. Su pequeño cuerpo temblaba mientras se escondía detrás de mí, y sus ojos estaban llenos de algo que nunca debió conocer a tan corta edad: desconfianza hacia su padre. Andrés lo miró, desconcertado, con un dolor que no podía ocultar. No vine a hacerte daño, hijo, susurró, pero Emiliano no se movió, no lo abrazó, no habló. Solo apretó mi blusa con sus manitas y escondió la cara en mi espalda. Yo tampoco dije nada. Era Andrés quien tenía que reconstruir ese puente, y no lo haría con palabras vacías. Después de unos minutos eternos, él se levantó lentamente, tomó aire, y dijo: lo entiendo, me voy. Caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla, se volvió: estaré disponible para testificar. Solo quería que lo supieras, y que él lo supiera también, y se fue. Los días que siguieron fueron de silencio en casa. Emiliano no preguntó por su padre, dibujaba más que antes, paisajes tranquilos, pero también sombras, niños con alas y adultos sin rostro. Laura me dijo que era normal, que estaba procesando todo. Me recomendó sesiones con una terapeuta infantil. Acepté. No podía dejar que el ciclo se repitiera. Si yo me había roto y reconstruido, él aún tenía tiempo de fortalecerse sin romperse del todo. Mientras tanto, el juicio contra Marlene seguía su curso. Las pruebas que entregó Mauricio, los testimonios de empleados, y ahora la disposición de Andrés a colaborar estaban por construir un caso sólido. Pero no era solo eso lo que se movía. La campaña de concientización había llegado a niveles que jamás imaginé. El gobierno proponía reformas a la Ley de Protección a Adultos Mayores, inspiradas en nuestro caso. Un canal internacional me contactó para hacer un documental. Al principio dudé, era volver a revivir todo. Pero luego pensé en cuántas mujeres no tienen voz, cuántas Magdalenas siguen encerradas en el silencio. Acepté. Durante las grabaciones, me llevaron al lugar donde me habían encerrado. Fue un momento difícil. Pisar ese espacio, ahora vacío, me revolvió el estómago, pero también fue sanador. Me vi a mí misma ahí,
con hambre, con miedo, pero también con dignidad, y me sexta ahora, de pie, acompañada, escuchada, hablé frente a cámara con serenidad. Esta habitación fue mi prisión, pero también mi inicio. Aquí descubrí lo que no debía callar nunca más. El director me abrazó. Esto no es solo tu historia, doña Magdalena, es la historia de muchas. La noche antes de la sentencia final, Emiliano me entregó un dibujo. Era un árbol grande, con ramas fuertes y raíces profundas. Abajo, él y yo tomados de la mano. Eres mi árbol, abuela, me dijo. Nada nos tumba. Lloré en silencio. Ese niño había perdido tanto, y aún así, me daba fuerza. Me senté con él en el jardín y le conté historias de cuando su papá era pequeño. Le hablé de momentos felices, porque aunque Andrés me había fallado, yo no quería que Emiliano creciera con odio, quería que creciera con memoria y con compasión. Cuando se durmió, salí al porche. El aire estaba fresco. Sentí una paz extraña, como si, al fin, las piezas del caos comenzaran a encontrar su lugar. A la mañana siguiente, cuando llegamos al tribunal, algo inesperado ocurrió. Un grupo de personas nos esperaba afuera, mujeres, ancianos, jóvenes, todos con pancartas que decían, no más silencio, Magdalena, estamos contigo, la verdad no se encierra. Me conmoví hasta las lágrimas. Nunca imaginé que mi dolor se convertiría en un movimiento, y mientras caminábamos hacia la puerta del juzgado, Laura me susurró, hoy se cierra una etapa, pero se abre otra. ¿Estás lista? Yo asentí. Pero aún no sabía que lo que se revelaría dentro cambiaría todo lo que creía saber, incluso sobre mí misma. El tribunal estaba lleno, sentí que cada mirada estaba puesta sobre mí, pero no como antes. Ya no era la señora mayor confundida o la madre exagerada, ahora me veían como lo que realmente era, una mujer que sobrevivió, habló y resistió. El juez llegó puntual, se sentó, revisó los papeles y pidió silencio. El abogado de Marlene presentó sus últimos argumentos, insistía en su inocencia, alegando que todo fue una mala interpretación, que yo estaba mal asesorada y que la situación se había salido de proporción. El juez escuchó sin expresión, luego llamó a Andrés. Él se levantó con pasos lentos, como si cada palabra que estaba por decir le pesara en los hombros, y habló, dijo la verdad. Admitió que permitió el encierro, que firmó documentos sin leer, que ignoró señales, que eligió el silencio por comodidad, y luego, mirándome directamente, dijo, mamá, lo que permití no tiene perdón, pero si hoy puedo evitar que alguien más sufra como tú, lo haré. El juez asintió y pidió un receso antes de emitir la sentencia. Mientras esperábamos, una oficial del tribunal se acercó a mí discretamente. Me entregó un sobre lacrado. Esto llegó esta mañana. Dijo que era urgente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta manuscrita y otra fotografía. La carta no estaba firmada. Decía, ella no solo te usó a ti, lo hizo antes, lo haría después, pero contigo se topó con algo que no esperaba, coraje. La fotografía era aún más impactante. Mostraba a Marlene, mucho más joven, sentada en un despacho con un hombre mayor. En la parte trasera, escrita con la misma caligrafía que la nota anterior, una sola palabra, y padre. Sentí un vértigo inmediato. ¿Era ese su padre, su víctima, su cómplice? ¿Qué relación enfermiza marcó la vida de esa mujer hasta convertirla en lo que fue? Volví al interior del juzgado con la mente nublada. El juez entró, pidió silencio y comenzó a leer la sentencia. Marlene sería procesada formalmente por todos los cargos: fraude, manipulación, violencia psicológica, falsificación y privación de libertad. Su patrimonio sería congelado. El tribunal también recomendó su inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con personas mayores. Andrés, aunque no enfrentaría prisión, debería cumplir con medidas reparadoras,
incluyendo asistencia psicológica y trabajo comunitario en centros de cuidado. El juez también declaró mi custodia sobre Emiliano como permanente hasta nueva revisión judicial, y con voz firme, dijo: esta corte reconoce el valor y la dignidad de doña Magdalena, cuya voz se convirtió en la de muchas. En ese momento, todo se detuvo dentro de mí. No lloré, no grité, solo cerré los ojos y sentí como algo dentro se liberaba. A la salida, los medios nos esperaban. Laura respondió por mí. Emiliano me apretaba la mano. Yo solo quería volver a casa, sentarme en mi sillón y respirar. Pero mientras cruzábamos la puerta del tribunal, una mujer se acercó. Era mayor, de rostro amable y ojos cansados. Gracias por no callar, me dijo. Yo tampoco lo haré. Me abrazó, y detrás de ella, más mujeres. Era como si mi dolor hubiera abierto un canal para otras voces, voces que, como la mía, fueron ignoradas, ridiculizadas, encerradas, y supe entonces que mi historia, por más dolorosa que fuera, había encendido una llama que no se apagaría fácilmente. Esa noche, en casa, guardé las fotografías, las cartas, los documentos, no para olvidarlos, sino para recordar de dónde venía y lo lejos que había llegado. Pero justo cuando creía que todo se estabilizaba, llegó la última llamada. Era de la fiscalía. Querían que me presentara nuevamente. Habían encontrado algo que podía cambiar el caso completamente, algo relacionado con el pasado de Marlene, y con el mío. Hay un documento que usted necesita ver, dijeron, y es sobre usted, doña Magdalena, no sobre lo que le hicieron, sino sobre lo que nunca le contaron. Me presenté en la fiscalía con el corazón acelerado. El tono de la llamada había sido serio, pero respetuoso. Laura me acompañó. En la sala de reuniones nos esperaba un fiscal joven, con rostro compasivo pero tenso. Sobre la mesa había una carpeta sellada. Lo que está aquí no es parte del caso contra Marlene, pero creemos que usted tiene derecho a conocerlo, dijo. Abrí la carpeta lentamente. Dentro, varios documentos. Uno en particular me hizo contener el aliento. Era una partida de nacimiento, no la mía, era de una niña nacida en 1983. Nombre de la madre, Magdalena Ruiz. Nombre del padre, desconocido. Y el nombre de la niña, Marlene. Sentí que el mundo se detenía. ¿Era un error? ¿Un montaje? ¿Ora? ¿Una verdad que nadie me había dicho nunca? El fiscal me explicó que, durante la investigación, cruzaron datos personales de Marlene buscando conexiones con fraudes pasados. Fue entonces cuando apareció ese registro, archivado bajo otro apellido. La niña fue entregada a un orfanato cuando tenía apenas un año. La madre, según los registros, había sufrido una crisis posparto y fue internada brevemente. Luego, nunca regresó por la niña. Yo no recordaba nada de eso. Busqué en mi mente, desesperada. A mis 72 años, mi memoria seguía fuerte, pero había rincones oscuros. Siempre creí que había tenido un solo hijo, Andrés, pero algo en lo profundo de mi alma se quebró. Una imagen, un llanto, un nombre que no pronunciaba hacía décadas. Marlene, Maribel. Era posible que yo. Salimos de la fiscalía en silencio. Laura no me hizo preguntas. Yo necesitaba espacio para digerirlo. En casa, busqué entre mis cosas más viejas, cartas antiguas, diarios, recetas médicas, y encontré una libreta. En ella, una página arrancada y otra con una sola frase: la niña no se pudo quedar. Nada más. Llamé a mi hermana mayor. Ella vivía en el norte. Hacía años que no hablábamos. Le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado. Y luego, su voz temblorosa: Magdalena, tú tuviste una hija antes de Andrés, pero mamá nunca quiso que lo recordaras. Dijeron que era mejor así. Que no estabas lista, que era por tu salud. Nunca volviste a hablar de eso, y cuando Andrés nació, parecía que lo habías olvidado. Me eché a llorar, un llanto que venía de lo más profundo,
uno que solo llora una madre que ha perdido, y no sabía que había perdido. Esa noche no dormí, caminé por la casa como un fantasma, recordaba gestos de Marlene, su mirada desafiante, su odio sin explicación. ¿Y si ella lo sabía? ¿Y si toda su furia era el eco de un abandono que ni yo sabía que había cometido? La culpa me ahogaba, pero también la certeza de que esa verdad tenía que salir a la luz. Al día siguiente, pedí visitar a Marlene en el reclusorio. Me lo permitieron. Entré sola. Ella estaba del otro lado del vidrio. Me miró, sorprendida. ¿A qué vienes?, preguntó. Yo me senté. La miré con ojos de madre, no de víctima, y le dije: creo que soy tu madre, y no vengo a justificarte. Vengo a entender, a escucharte, si quieres hablar. Por primera vez, Marlene bajó la mirada, y entonces, algo en su rostro se suavizó. No habló, pero lloró como una niña perdida que por fin escuchaba su nombre en labios de alguien que no la juzgaba. Salí de ese lugar con el alma rota, pero también abierta. La historia no había terminado como imaginé, ni siquiera había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora era otra verdad la que debía ser contada, una más profunda. Una que hablaba de abandono, de heridas heredadas, de silencios que se perpetúan de generación en generación, y mientras caminaba de regreso al auto, sentí que por fin estaba lista para cerrar un ciclo, no desde la venganza, no desde el dolor, sino desde la memoria y el perdón. Volver a casa después de esa visita fue como cruzar un umbral invisible. Nada en mi entorno había cambiado, pero yo ya no era la misma. La mujer que había sido encerrada en un cuarto oscuro ahora había abierto la puerta más temida de todas, la del pasado olvidado. Me senté frente al espejo. Me observé largamente. Vi en mis ojos el reflejo de todas las versiones de mí que existieron. La joven que tuvo una hija y no pudo criarla. La madre que dio todo por un hijo y fue traicionada. La anciana que renació desde las ruinas del silencio. Y entendí que mi historia, con todas sus sombras, no era una cadena de errores, sino un camino de aprendizaje. A veces, el dolor nos muestra el mapa que no sabíamos que llevábamos en el alma. Pasaron semanas. Marlene aceptó hablar. No fue fácil. Al principio, sus palabras eran duras, afiladas. Me acusó de haberla dejado, de haberla entregado, de no haberla buscado. Yo no la interrumpí, porque cada reproche era justo, incluso si yo no recordaba. Acepté su rabia como una madre que escucha los gritos de una hija herida. Con el tiempo, la furia dio paso a la confusión, y luego, al silencio compartido. Comenzamos a reconstruir desde ahí, no desde el amor inmediato, sino desde la verdad reconocida. Nos escribimos cartas, breves, a veces distantes, pero honestas, y aunque no sé si algún día ella podrá perdonar, sé que yo estoy dispuesta a esperar, porque eso hace una madre, espera, incluso cuando todo parece perdido. Emiliano siguió creciendo fuerte, curioso, amoroso. En sus ojos sexta la oportunidad de romper el ciclo. Lo llevé a terapia, le hablé con claridad, le mostré que incluso las historias más duras pueden transformarse en algo luminoso. No tienes que repetir lo que viste, mi amor, le dije, tienes derecho a elegir tu camino. Él me abrazó y me dijo: tú me enseñaste eso, abuela, no mamá, no papá, Tura, y supe que la semilla estaba germinando. No todo se sana de inmediato, pero sí se puede sembrar con intención, y en esa siembra, la historia se vuelve sagrada, no por ser perfecta, sino por ser real. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo desde el fondo de mi corazón: no te calles, no minimices tu dolor. No permitas que otros definan tu historia. Lo que me pasó a mí puede estar ocurriendo justo ahora en otro hogar, con otra mujer, con otra abuela que necesita que alguien le crea. Por eso, si esta historia tocó tu alma, si algo dentro de ti se movió, te invito a hacer 3 cosas que pueden cambiar el rumbo de muchas vidas. 1. Suscríbete al canal.
porque aquí las voces silenciadas encuentran un lugar para ser escuchadas. 2. Comenta abajo, yo también creo en la verdad de las madres, porque cuando muchas escribimos lo mismo, el silencio deja de ser opción. 3. Comparte este video con alguien que necesita entender que la verdad, aunque duela, siempre libera. Gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final. Esta no es solo mi historia, es la de muchas, y quizá también sea un reflejo de la tuya.